venimos también de esa educación, esa crianza de yo los quiero a todos por igual. Bueno, yo a mis hijos los quiero mucho, pero tengo que reconocer que hay unos que me caen mejor que otros en determinados momentos. Y se lo digo, hijo, ahora no me estás cayendo bien. Y el padre que grita no es porque quiere gritar, es porque no sabe, ¿no? Es una insuficiencia del adulto, yo no sé hacerlo de otra manera. ¿Cuál es tu opinión? ¿El sistema educativo facilita la creatividad de los jóvenes y de los niños? ¿Quieres la respuesta que te cierre luego el podcast o la que te permita? La tuya. ¿Por dónde empieza un padre a aceptar a su hijo? Estamos muy acostumbrados a esa frase de ven que tenemos que hablar, pero vamos a cambiarla por ven que te quiero escuchar. ¿De dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Formar en Valores. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Diana Jiménez. Diana es psicóloga, especialista en psicología clásica adleriana y viene a contarnos hoy un montón de cosas, pero eso nos lo va a contar ella ahora. Recordaros, Formar en Valores es un proyecto formado por coaches y psicólogos muy orientado a la educación de padres, madres, adolescentes, docentes, con el objetivo de entregaros herramientas prácticas que podamos utilizar en el día a día para acompañar a nuestros hijos. Diana, un placer. Tenía muchas ganas de tenerte aquí y bueno, ha llegado el día. El placer es mío y enhorabuena por lo que estáis creando. Creo que hacía muchísima falta un podcast así y más con este título tan bonito, tan sugerente y tan necesario. Qué bueno. Tenemos ahí a papás, mamás deseando de saber quién eres un poquito más, ¿no? Para quien no te conozca, cuéntales un poquito a qué te dedicas, quién eres. Bueno, pues yo soy una más en esta vida, en este camino. Soy de esas personas que un día oyó eso de que es importante los pasos que damos, pero más importantes las huellas que dejamos. Y en eso estoy, intentando dejar huellas bonitas. Empecé intentándolo en mi casa, con 3 hijos, un marido, y esto de que nadie es profeta en su tierra, pues una cosa así. Entonces me dediqué a la aventura de ayudar a otras familias. Yo soy psicóloga, como has dicho, psicóloga clínica de formación, más luego me he formado en la psicología individual de Alfred Adler, entrenadora de disciplina positiva y luego bueno, me dedico a la conferencia, a la divulgación, he escrito varios libros y bueno, de todos mis títulos siempre me quedo con el que más me gusta, que es el de mamá de familia numerosa. Qué bueno y qué práctico, ¿no? ¿Todo esto lo puedes utilizar en casa? Todo esto lo debo utilizar en casa, sí. Qué bueno. Diana, vamos a empezar. Yo me he apuntado 4 preguntitas para tenerlas aquí, disfrutar de tu presencia y que nos cuentes cositas. Psicóloga clásica adleriana. ¿Qué es esto? Bueno, realmente, o sea, el título oficial sería la psicología individual de Alfred Adler, porque individual no se refiere a una única persona, sino al individuo entero, lo que se habla como holismo. Entonces, es verdad que Alfred Adler hay poquita gente que lo conoce. Yo siempre digo, ¿te suena a Sigmund Freud? Y todo el mundo dice, sí, hombre, sí. Bueno, pues Adler y Freud fueron coetáneos, de hecho fundaron juntos la Escuela Psicoanalítica de Viena, estuvieron trabajando juntos, pero llegó un momento donde los caminos se separan. Adler se da cuenta que no todo es el inconsciente, que hay algo más allá del ego, del yo, el superyo, que no todo es culpa de la madre, que me perdonen los freudianos. De hecho, yo empecé estudiando psicoanálisis y la formación inicial es psicoanálisis, pero luego me fui a la psicología de Alfred Adler porque me gusta mucho, porque cree en la creatividad de los seres humanos. Y su base es el aliento y entender, si nos lo llevamos a la parte de los niños, que lo que le define a las personas no es tanto la conducta, sino que la conducta sería la pista de una necesidad no cubierta que hay en la persona. Entonces habla mucho de la importancia de la pertenencia y la contribución. Fantástico, qué bien explicado, qué bien. Has dicho una de las palabras que al menos a mí me han marcado mi vida, que es la creatividad. Sí. Tenemos ahí a nuestros a padres, madres deseando de abarcar un poquito más. Según tú, ¿cuáles son las claves para despertar la creatividad en nuestros hijos? O al menos para incentivarla, porque la creatividad ya va con ellos, ¿no? Claro, fíjate, la creatividad, lo que decimos es que cuando un ser humano llega a este mundo, todo su mundo son sus padres, ¿no? Primero son sus cuidadores primarios, las personas que están con ellos. Y podríamos decir que es como una tabla rasa, pero hay quien dice que está dentro todo de nosotros. Los niños son maravillosos científicos, están observando. Lo que ocurre es que, claro, como no tienen experiencia, toman decisiones equivocadas y esa es la conducta. Entonces, la creatividad se desarrolla cuando dejamos a las personas ser.
¿Qué ocurre? Cuando un niño es pequeño, es que es curiosísimo, pero cuando un niño es pequeño y empieza a descubrir ese mundo y tiene un cuidador, un padre, una madre que le alienta, por eso digo que la base de la psicología adleriana es el aliento, cuando empieza a andar, todos le decimos a un niño, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien lo estás haciendo! Y si se cae, le alentamos a que se levante. A ningún adulto se le ocurriría decirle a un niño, uy, no, tú no vales para andar, tú mejor gatea, ¿eh? No, quédate gateando que tú andar, esto no es lo tuyo. Pues esto es lo que pasa cuando se van haciendo mayores, llegan a los 3 años y empezamos, no, eso no se toca, no, eso tú no lo puedes hacer, no, eso son tonterías, ¿no? Y con los adolescentes lo vemos mucho, qué tontería estás diciendo, cómo tienes esas ideas tan locas. Vamos, entre comillas, arruinando esa creatividad. Vamos anulando ese deseo de pertenencia, de contribución. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo como adultos de entender la naturaleza humana y que tenemos mucho que aprender observando y mirando. Te voy a hacer una pregunta muy directa, a ver por dónde la Venga, a ver por atacas dónde tú. salgo. Bajo tu opinión y formación, el sistema educativo, yo leí un artículo sobre esto y me llamó mucho la atención, ¿desarrolla o coarta un poco la creatividad, tal y como está concebido hoy en día? ¿Cuál es tu opinión? ¿El sistema educativo facilita la creatividad en los jóvenes y en los niños? ¿Quieres la respuesta que te cierre luego el podcast o la que te permita? La tuya. Quiero la tuya porque es la que nos tiene que servir de Sí, impulso y de aliento, ¿no? Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que estamos avanzando, la sociedad está avanzando muchísimo y no estamos yendo a la par con los avances que está yendo. De hecho, empezamos a incluir la tecnología en las aulas, pensábamos que así estábamos siendo modernos y en realidad al final es envolver lo mismo con un papel de regalo nuevo, pero estamos haciendo lo mismo. Hemos metido los libros en una tablet o en una pizarra electrónica. No podemos decir que es culpa de los profesores y los educadores, porque ellos al final cumplen las normas y las leyes. Sí que podemos hacer esa mirada hacia adentro de darnos cuenta de, efectivamente, este sistema educativo está favoreciendo el desarrollo de seres humanos creativos y que puedan aportar al mundo, o estamos coartando. Porque seguimos todavía diciéndole al niño lo que debe hacer de 9 a 2 o a 4 de la tarde. Y luego, además, fuera de eso, les estamos contrariando porque les estamos diciendo que pueden ser lo que quieran ser. Pero en el aula yo te voy dirigiendo. Y es muy curioso porque cuando tú tienes a un niño en el aula, tú le dices que entra a las 9 de la mañana y siéntate, deja tu mochila, no hables, escucha, presta atención. Y eso lo transformamos en es que tienen que aprender. Y luego tú te conviertes en adulto y te encuentras un amigo que te dice, no, es que mañana me voy a México, pasado me voy a Nueva York, y tú dices, no me extraña, si es que tú has sido un culo inquieto siempre, si tú nunca podías estar quieto. Ahí sí lo vemos bien, pero cuando eres pequeñito, no. Entonces, sí que deberíamos darnos cuenta como sociedad que estamos separando por un lado familia, por otro lado sistema educativo, y deberíamos empezar a mirar con los mismos ojos y darnos cuenta de, yo esto lo digo mucho últimamente porque es que salen todas las conversaciones, que siempre decimos, menudo mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Ya, ¿y qué hijos vamos a dejar a este mundo? Entonces, ahí tienen que ir de la mano todos los sistemas. Profunda reflexión, muy buena. Sí, realmente yo coincido en muchas cosas que has dicho, prácticamente en todas. El primer sistema educativo al final es la familia. Sí. Claro, si nosotros como padres no somos capaces de trabajar nuestra creatividad, claro, qué difícil, ¿no, Diana? Claro, Qué difícil acompañar a los hijos para que sean adultos creativos también. Eso está pasando mucho hoy día porque venimos de una generación donde no le dimos un lugar a los valores, a las emociones, a entender qué es lo que nos estaba pasando, al diálogo, a la conexión. A mí me pasa mucho cuando trabajo con padres de adolescentes que me dicen, es que me está rebatiendo todo el día. Es que le digo, es que yo a mi padre me decía que no y era no. Es que era mirarme a los ojos y yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y claro, digo, claro, es que no nos estamos dando cuenta que hemos puesto a estos niños en este mundo y les hemos dicho, tú puedes ser quien quieras ser. Sobre ti no manda nadie. Tú mandas sobre tu cuerpo. Y claro, llega el chaval con 12 años y te dice, me voy a cortar una ceja, me voy a poner un piercing. Y tú le dices, ni de broma. Como que ni de broma, es mi cuerpo, sobre mi cuerpo mando yo, ¿no? Y no te dejes avasallar, y hay que ir y reivindicar. Al final estamos dando mensajes confusos y los damos porque venimos de una educación quizá autoritaria, donde era ver, oír y callar, y lo que decía tu padre, tu madre era lo que se hacía, a un momento en donde los chavales los hemos puesto a nuestro mismo nivel, a nuestra altura, y nosotros no estamos entrenados para ello. Entonces, cuando un chaval te dice, ¿y por qué? Tú no sabes qué contestar, te bloqueas.
Totalmente de acuerdo. Si dependiera de nosotros, si nos pusiéramos el rol de ser los facilitadores de una nueva generación, ¿no? De adolescentes creativos, ¿por dónde tendríamos que empezar? Si tuviésemos de verdad la capacidad de programar el futuro, ¿cuál sería tu enfoque, Diana? Porque seguro que vas a dar un montón A de nivel luz. individual. Claro, claro, a nivel individual. A nivel individual nos falta mucho autoconocimiento. Autoconocimiento y luego trabajaríamos el autocontrol, que sería otra cosa, pero mucho autoconocimiento. No, y de hecho cada día yo creo que pasamos menos tiempo con nosotros mismos. A quien más fallamos es a nosotros mismos. Yo digo por la mañana, hoy voy a hacer deporte, y cuando son las 12, la 1, digo, hoy va a ser que tampoco. Pero bueno, me he puesto el chándal. Es un pasito, ¿no? Nos fallamos mucho. Entonces, no pasamos tiempo con nosotros mismos. No hay silencios, no hay espacio para darte cuenta de quién eres, qué quieres hacer. Entonces, el primer trabajo que tendríamos que hacer es ese trabajo de autoconocimiento y trabajar mucho el tema de las emociones, la inteligencia emocional. Y luego ya a nivel de sociedad, el tema de los valores, que es algo que desde vuestro podcast está aportando mucho y se estaba dejando muy de lado. Sí, la verdad que siento que has dado en una de las grandes claves, ¿verdad? No, el discurso que nos damos muchas veces, porque, claro, escuchando a alguien puedes conocer un poco su discurso, ¿no? Es que pasamos poco tiempo con nosotros mismos. Es real, ¿no? Estamos como muy solos, pero pasamos poco tiempo hablándonos a nosotros mismos. Yo siempre tengo una escena de cuando entraba en la cocina, cuando mi madre estaba cocinando, que muchas veces la escuchaba hablar. Y ahora con los años he entendido que estaba hablando con ella, estaba organizando su mente, sus emociones, dándose discursos. Sí. Y yo también siento que eso se está perdiendo un poco en los chavales, en los jóvenes, ¿no? Cada vez tenemos como más ruido de fondo, que lo estamos llenando con cosas. Las pantallas, tú lo sabes, están ocupando un lugar muy importante y de hecho no hay persona que se aburra que no diga me aburro y me meto en una pantalla. Y bueno, yo como digo muchas veces, todavía si lo hace un adulto se están viendo las consecuencias. Yo me encuentro muchos adultos en consulta con muchísimo nivel de apatía, de sentimiento de no encontrarle valor a su vida. Pero si lo hace un joven, un adolescente con un cerebro que todavía no está del todo desarrollado, imagínate el impacto que tiene, muchísimo mayor. Entonces, claro, cuando hablo de autoconocernos, precisamente me refiero a eso, al ser capaz de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo pertenezco? Porque esas preguntas se las hacen los niños en los 3, 5 primeros años de vida. Y los adultos que estamos aquí tenemos ese niño dentro que alguna vez se hizo esa pregunta y se la contestó, se puso esas gafitas y con ellas son con las que va ahora viendo el mundo. Y eso toca hacer una revisión. Totalmente de acuerdo. Sería interesante que los padres y madres que nos escuchen hagan un ejercicio de volver a conectar con su niño, con su niña interior, volver a conectar con esa alegría, con esa creatividad, quizás donde teníamos menos presión, ¿no? De ser tan ideales y tan perfectos, siempre con el objetivo de acompañar luego a nuestros hijos, ¿eh? Fíjate. Sí, ese ejercicio, fíjate, yo hace muchos años, bueno, cada cierto tiempo se me ocurre un ejercicio o me lo invento, pero recuerdo uno que impactó mucho, que era simplemente coger un espejo y mirarse, ¿no? Y la gente, claro, lo primero que vemos es pues cómo hemos envejecido, cómo ha pasado el tiempo, no nos reconocemos. Ocurre una cosa muy curiosa que seguro que a ti también te ha pasado y es cuando ves una foto que te haces ahora dices, ¡ay, qué mal salgo! Y cuando la ves 3 años después dices, pues no salía tan mal, ¿no? Es como empiezas a mirarte con otros ojos. Entonces, esa mirada, y esto lo dice mucho, bueno, lo decía Alfred Adler, el saber mirar con ojos buenos, qué importante, ¿no? El mirar con ojos buenos sin poner juicio y simplemente conectar con esa persona y en este caso, si somos con nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos, que no lo somos para nada. Somos los mayores críticos hacia nosotros. Sí, quizás demasiado, se nos ha vendido demasiado que tenemos que ser perfectos, ¿no, Diane? Desde el punto de vista psicológico eso tiene un impacto brutal. Y también entiendo que eso afecta mucho a cómo nosotros como padres queremos tener hijos perfectos. ¿En qué momento esto ha empezado a desvariarse? A desvariarse. Sí, además es curioso porque, claro, ya no nos vale con que haga, es más, vivimos en la cultura del hacer, el hacer, y nuestros hijos pues tienen que ser los que triunfen en idiomas, en actividades, en extraescolares. Pues ¿en qué momento se nos ha ido de las manos? Pues esto es como el cuento de la rana que murió hervida.
Si tú metes a una rana en agua hirviendo, en cuanto nota el agua hirviendo, la rana pega un salto y sale. Pero si tú la pones en un clima donde el agua está templadita, ella está cómoda, se relaja, va subiendo la temperatura poco a poco, cuando quiere salir ya las ancas ya no le responden y entonces muere hervida, que es lo que cuenta un poco el cuento. Pues yo creo que nos está pasando un poco lo mismo, nos estamos anestesiando. Y nos estamos anestesiando porque empezamos a ver que las comodidades eran geniales, los avances tecnológicos eran maravillosos y nos estamos yendo también al otro extremo. Entonces estamos empezando, como se suele decir, estamos empezando a hacer generaciones o sociedades más débiles en ese sentido. Estoy generalizando, porque Sí, es verdad que aquí no podemos meterlos a todos, que hay gente que hace trabajo maravilloso, pero sí que es cierto que con este afán de comodidad, de tenerlo todo, estamos perdiendo muy de vista que lo más básico es el ser humano y las relaciones. Si lo piensas, lo relacional es lo más importante. Si tú tiras la vista atrás de momentos importantes de tu vida, siempre tienen que ver con las relaciones. O es tu primer hijo, o es tu primer amor, o es tu primer amigo con el que te echaste unas risas increíbles. Siempre tienen que ver con alguien. Con alguien. Siempre Incluso los peores momentos también, ¿no? Muerte, pérdida de un ser querido. Pero esos recuerdos ahí siempre están las relaciones. Y no nos han enseñado a relacionarnos. No, totalmente. Hablando de relaciones, Diana, ahora que lo dices, ¿por qué hay tanto drama en relación a los padres con que el hijo mayor no se lleve bien con el hijo pequeño, porque el hijo mediano, porque cada uno ocupa un lugar? Yo sé que tú de esto sabes mucho, ahora te preguntaré, pero qué inquietud tenemos también los padres con que los hijos se tienen que llevar todo bien, que tiene que ser todo perfecto. Y me gustaría lanzar un poco un llamamiento a... No tiene por qué ser así, ¿verdad? Sí, me hace mucha gracia porque mis hijos me dicen, mamá, es que tú... además me lo decía el otro día el de 11, me decía, dime uno, solo uno, un niño que se lleve bien con su hermano. Me da igual que sea de realidad o de ficción, me decía mi hijo. Mamá, es que en todas las casas los hermanos pelean y discuten. Y claro, yo me tengo que callar y les tengo que dar la razón, pero en mi imagen, en mi recuerdo, cuando yo quería ser madre, ¿no? Yo siempre lo digo, yo era muy buena madre hace 3 hijos, pues en mi recuerdo cuando yo iba a ser buena madre, yo me imaginaba a mí misma conduciendo mi coche, mis hijos atrás, cantando, pues de película. Claro, ¿no? Eso es lo que me dicen mis hijos, mamá, es que eres muy peliculera. Digo, sí, si Netflix supiera, tengo un montón de guiones, me hace una serie. Entonces, claro, yo me lo imaginaba así y ahora descubro que van peleando, que discuten, que uno dice, mamá, es que me está mirando, es que está respirando mi aire y el otro hace así para cogerse el aire y quitarle la respiración. Pero tiene que tener un punto javesano de que sea así, ¿verdad? Claro, tiene que ser, eso es lo que me dicen ellos. Me dicen, mamá, nosotros nos queremos mucho y nos queremos así a nuestra manera, pero lo que más le duele a los padres, y esto es lo que me encuentro muchas veces, es precisamente el que los hijos no se lleven bien porque tú lo haces con la mejor ilusión de le voy a dar su hermano, le voy a dar a alguien en quien... Pues a veces no es así y también tenemos que asumirlo, ¿no? Y luego lo que los padres tenemos que entender es, cuando un niño viene a este mundo, es el primogénito. Ahí volcamos toda nuestra ilusión, nuestras perspectivas, nuestras expectativas. Y los niños primogénitos normalmente suelen cumplir esas expectativas de los padres. Y en la mayoría de los casos un primogénito es ese que no quiere defraudar, porque pusieron mucho en él. A nivel sistémico, ocupa su lugar. Efectivamente. Claro. Y después viene el segundo, ¿no? Ah, pero ¿eres segundo o eres mediano? Soy segundo de 3. Soy el mediano. Segundo de 3. El sándwich. El niño sándwich, qué bonito. Háblame de mí, háblame. ¿Qué pasa con el segundo? Venga, el segundo viene, entonces, a ver, esto lo explicamos así. Tú llegas y tienes una tarta. Entonces, cuando viene un niño, coge un trozo del pastel. Y ese trozo de pastel, él elige el trozo y se suele llevar las características preferidas de los padres. Responsable, no sé qué, tal. Y cuando viene el segundo, solo tiene 2 opciones. O coge otro trozo de pastel con otras características o le tiene que robar las características al hermano. ¿Qué suele ocurrir? Que los segundos, en la mayoría de los casos, luego también habría que ver la diferencia, luego vemos en detalle, pero bueno. No suelen robar las características, sino suelen admirar al primogénito, ¿no? Cuando son pequeños. Entonces él tiene otras características, entonces si el mayor era muy bueno en la lectura, pues el pequeño va a ser muy bueno escalando árboles. Pero luego después vienes y traes a otro más, ¿no? Que luego están esos padres locos que no tenían bastante... Eso es. Y entonces convertimos al pequeño en el niño sándwich.
El pequeño, que es el tercero, digamos, goza del cansancio de los padres, ya no van a luchar ni pelear igual y confían en que los mayores eduquen al pequeño, con lo cual crece con más soltura, con más gracia, es que mono, es que es chiquitín, es que pobrecillo, ¿no? El mimado, que le Menos llaman. límites, más relajado, más... Y el mediano, pues suele ser el pacificador, suele ser, como yo digo, el corazón con patas, suele ser el que luego se hace amigo, lo mismo de un rey que de alguien que duerma en la calle. No tienen problema, se llevan bien con todo el mundo. Pero son personas que van con la bandera de la justicia, es toro justo, toda su vida por el mundo. Qué bueno. Y claro, hay que entender que cada uno asumimos un rol en una familia, en un sistema, y desde ahí esas gafas que yo te decía son con las que vamos viendo el mundo. Entonces, claro, luego se producen esas relaciones, esas triangulaciones. Siempre decimos que cuando el primogénito tiene problemas con los padres, suele ser por una relación entre ellos, entre la pareja. Y cuando es el mediano el que tiene problemas, suele ser por la constelación familiar, suele ser por el hermano. Y luego lo que sí que es muy importante, me gusta mucho el tema del orden de nacimiento, tener en cuenta que no es lo mismo la diferencia de edad, no es lo mismo llevarte 2 años que llevarte 6, que ya hablamos de hijos únicos psicológicos, o por ejemplo que seas varón, en qué momento, en qué circunstancia nazcas, todo influye. Una pregunta que ya es una duda personal. Venga. A mí me apasiona todo lo que es el mundo de la sistémica, porque lo trabajo mucho en empresas, lo trabajo con familias también, con parejas. En el mundo de la empresa es muy divertido también. Pero claro, a nivel familiar muchas veces observo también con algún cliente y demás cómo alguno de los hijos adopta un rol que corresponde a los padres y ahí ya entonces el sistema tiene algo muy bonito que se autorregula, pero claro, autorregular eso es muy difícil. Sí. Estoy seguro que muchos padres y madres se pueden estar preguntando algo porque ya sea por separación, divorcio, muerte, por algún motivo puede haber uno que suele ser el mayor, que es como el trono, ¿no? El trono está vacío, pues lo ocupo, ¿no? Generando, y ahí ya te dejo que tú continúes porque... Sí, bueno, en esto sabes tú también mucho. Precisamente es lo que decía, cuando nace el primero, normalmente los padres, todos los miedos que tienen los vuelcan en él, esa sobreprotección, esa exigencia también con el primero, y él se desarrolla en un ambiente y en un espacio, y como digo yo, tiene la suerte también, entre comillas, de tener a los padres solo para él, y es el primero en todo, ¿no? Además, si encima eres el primer nieto, entonces tú ya ocupas un lugar. Pero incluso es que esto se da en hermanos que son gemelos. Siempre hay uno que se identifica como el primero. Sí, y dice, pero que me llevas 6 segundos. Ya, pero 6 segundos que soy mayor que tú, ¿no? Incluso luego dice, ya, bueno, pero ¿quién es el primero? ¿El que primero llegó a la barriga o el que primero nació? Pero es como que necesitamos encontrar nuestro lugar, ¿no? Entonces siempre estamos buscando nuestro lugar. Y en el caso de los primogénitos, y ocurre muchísimo, adoptan un rol que a lo mejor no les corresponde, que a lo mejor los padres no les han puesto ahí conscientemente. Sí, muchas veces es consciente y el resto del tiempo suele ser inconsciente, ¿no? Y estos mensajes que mandamos de tú ya eres mayor, cuando vas a empezar pues, el instituto, una nueva etapa, estamos ahí más pendientes y con los otros nos vamos relajando un poco. Entonces, cuando el mayor, como dices tú, ocupa un rol que no le corresponde, afecta a todo el sistema. Y afecta al segundo, y afecta al tercero. Que eres mi hermano, no mi padre. Efectivamente. O mi hermana y no mi madre. Genera mucho rechazo, mucha distancia. De hecho, suele haber como más unión entre un segundo y un tercero que entre un primero y un segundo. Porque digo que son papeles, también hay que entender que ese primero, cuando está arriba, como dices tú, en su trono, de repente le traen a otro. Y yo siempre le digo a los papás, poneros en la piel de ese niño primogénito que está mirando, observa que traéis a otro y la pregunta que se hace es, ¿qué pasa? ¿Que yo no era suficiente? Porque si yo hubiera sido suficiente, no habrías traído a otro. ¿Y cómo respondes ahí? Qué bueno eso. Claro, porque tú dices, no, yo tengo amor para todos. Pero mañana llega tu mujer con Brad Pitt y te dice, no, hombre, si lo hago por ti, para que cuando tú te quieras ir al fútbol, pues yo ya me quedo con Brad Pitt, que no pasa. Pero yo tengo amor para los dos. Y no le mires así, que le vas a acabar queriendo. Esto es ahora al principio, pero luego le vas a acabar queriendo. Qué bueno. Y la ropita que a ti ya no te vale, porque te has echado un poquillo ahí, te has relajado, pues a Brad Pitt le va a quedar mucho mejor. Y luego, como tú ya esta casa ya la conoces, vas a dormir en una habitación tú solo y Brad Pitt que duerma conmigo hasta que el pobre se acomode. Y le dejas tu ordenador y le dejas tus cositas. No seas egoísta, que va a vivir con nosotros. Pues esos mensajes que en adultos son ridículos, claro, muchas veces los hacemos con los niños.
Y no lo vemos como él puede estar interpretando, que no digo que tenga razón, digo cómo puede interpretar la realidad, ¿no? Y pasa, pues eso, llega el primogénito y los abuelos le compran todo y cuando el niño se ha vuelto caprichoso le decimos, es que tienes más hermanos. Y te suelta, pues no haber tenido más, es que yo no los pedí. O muchos que los pidieron, pero no sabían lo que les iban a traer. ¿Cuáles serían, según tú, todo esto que estamos hablando, que es súper interesante, estaría horas hablando solo de eso? Claro, porque es cierto que cuando lo estábamos hablando esta mañana, antes de empezar aquí a grabar y demás, ¿no? Parece que nos formamos para todo, queremos primero el título de algo para poder ejercer, pero de repente decidimos ser padres, aquí no hay un manual, aquí no hay una formación, que cada vez hay más recursos gracias a ti, gracias a este podcast y a otros tantísima gente que está en la misma línea, pero claro, realmente no dedicamos el tiempo necesario a prepararnos para todo esto. Claro, si ya tener un hijo es difícil, es complicado, es complejo. Claro, viene el segundo y es lo que tú dices. ¿Cuáles serían los consejos para ideas, sugerencias para estos padres que dicen, no te despistes, incorporas a otro elemento al sistema y esto hay que saber trabajarlo? Es como, ¿cuáles serían las pautas según tu formación, tu opinión, tu experiencia Bueno, que tendríamos que seguir? claro, hay que trabajar mucho las expectativas, porque es verdad que hay muchos papás que tienen al primero y sale bien, y el consejo sería, pues si sale bien, quédate ahí. Exacto. Pero dicen, no, vamos a por el siguiente. O estos que tienen al siguiente porque el primero salió mal y dicen, voy a ver si lo mejoro. Y tampoco También mejora, hay. también hay, ¿no? Entonces, si el primero sale bien, bueno, quédate ahí. Lógicamente queremos tener hijos, queremos darles hermanos, bueno, yo creo que es algo muy bonito también, pero tenemos que rebajar expectativas y tenemos que ser conscientes de que cada hijo es un hijo único. Y a cada hijo hay que darle lo que necesita. Y ahí esto cometemos el error porque venimos también de esa educación, esa crianza de yo los quiero a todos por igual. Bueno, yo a mis hijos los quiero mucho, pero tengo que reconocer que hay unos que me caen mejor que otros en determinados momentos. Y se lo digo, hijo, ahora no me estás cayendo bien, porque no me lo estás poniendo fácil. O sea, Buenísimo. las cosas como son. Quererte te voy a querer siempre. Ahora no me estás cayendo Ahora bien. no me estás cayendo bien. Y entonces tenemos que ser conscientes de a cada hijo hay que darle lo que necesita. Porque somos muy de, voy a comprar una camiseta, pues compro dos. No, el que necesita una camiseta es él, pues a él le compra la camiseta, al otro no lo tienes por qué comprar. Pero estamos con ese sentimiento de, tiene que ser iguales. Y en realidad lo que tiene que ser es equitativo. ¿Vale? Porque cada uno va a necesitar una cosa distinta. Igual que tienes hijos que son más pegados y necesitan más contacto físico y otros lo que necesitan son más palabras de afirmación. Esto hay un libro muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor en los niños, porque está el de la pareja, los 5 lenguajes del amor en la pareja, que se conoce más, pero también está el lenguaje del amor en los niños, que significa conocer también cómo tu hijo se siente amado y poder entender, Bueno. dar cada... No lo cubrir. conocía. Qué Sí, bueno. de Gary Chapman. Qué bueno. Sí, además que es importante lo que dices porque, claro, decimos que conocemos a nuestros hijos, claro, pero claro, yo tengo dos hijas, ahora tienen 15 y 18 años, pero claro, mi hija de 15 años no es la misma que hace 2 años, que tenía 13, ni se comporta igual, ni yo me comporto igual, no somos las mismas personas, entonces, ¿cómo nos reenamoramos constantemente de nuestros hijos y cómo reconocemos constantemente a nuestros hijos, ¿no? Sería una pregunta para que todos lo tengamos. A mí me Lo tengamos encanta, presente, ¿no? me encanta una viñeta de Mafalda que decía algo así como le decía a su madre, respétame que soy tu madre, y Mafalda le decía, respétame que soy tu hija, que nos graduamos el mismo día. Pues tú te vas graduando con tu hija día a día. Entonces, claro, tu hija no es la misma ahora con 13, o sea, ahora con 15 que con 13, que cuando tenía 7, que era tan amorosa y tan maravillosa. Van creciendo, van cambiando, van siendo amorosos y maravillosos en otra forma y a nosotros también nos toca darnos cuenta que nosotros también crecemos con ellos y a veces nos falta esa humildad de reconocer que también nos están enseñando cosas. Mira, el otro día me pasó una cosa muy, muy graciosa. Yo tengo 3 hijos, uno de 17 va a hacer, otro de 14 y otro de 11. Y el de 17 pues le gusta hacer deporte y ha empezado a tomar creatina. Y entonces el otro día estaba tomándose la creatina y le dije, yo también voy a tomar, digo, porque a mí ya con mi edad, tengo 51 años, para el tema menopausia y todo eso me viene fenomenal. Y me hizo mucha gracia porque me dice, mira, tienes que echar agua, la remueves y luego le vuelves a echar otro poquito de agua porque siempre queda un poco y así te lo tienes que tomar. Y le dije, vale. Y yo pensé, pero ¿se cree que no he tomado yo medicina en toda mi vida? Esto lo digo, cuando me oiga me va a matar el pobre mío, pero
hay muchas cosas así, entonces estamos pasando por etapas y yo me doy cuenta que ellos están aprendiendo a vivir en el mundo adulto y nosotros también podemos aprender de ellos y solo tenemos que escucharles y nos falta mucha escucha. Entonces, tu hija de 15, pues imagino que está ahora en otro momento donde también necesita separarse, eso se lo cuento mucho a los padres, necesitan esa separación para luego poder volver y tenemos que dar también ese espacio y que ellos sepan que nosotros ahora es como si fuéramos el faro la torre control de los aeropuertos que está guiando al avión pero no va detrás de él. Pues es un poco lo que nos toca. Nos toca quedarnos en el puerto esperando, pero seguimos iluminando ese camino. Y que sepan que estamos ahí, que sepan que ante cualquier cosa, pues estamos ahí. Papá, mamá, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de reconocerlos cada día, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, ¿cuáles serían los tips que tú trasladarías a una pareja que de repente está viendo este podcast, que te está escuchando y que está diciendo, no sé realmente cómo tengo que empezar a cambiar, ¿no? Porque siempre digo que hay un toque de conciencia, algo siempre va a ocurrir, ¿no? Que te da ese salto cuántico que te lleva a otro lado. ¿Por dónde empiezo de verdad a querer emocionarme con esto? Porque yo al menos lo experimenté así, ¿no? Siempre va a ocurrir algo que te va a llevar a emocionarte de nuevo con tus hijos, que te dura una temporada y parece que cuando estás cayendo otra vez, ocurre otra vez algo que te inspira de nuevo, ¿no? ¿Qué le trasladaríamos a estos padres para que se reenamoren constantemente de ser padres? Vale. Hay una dinámica que no la voy a hacer aquí ahora, que la hago y hace ese clic. Mi marido siempre me dice, tú disfrutas haciendo que la gente llore. Pero digo, no, es que disfruto cuando la gente hace ese clic y de verdad conecta. Pues por favor, son todo tuyos. No la hago. Eso invítame otro día si quieres. Venga. Y la hacemos o la hacemos presencial. Y es súper bonito. Es simplemente darnos cuenta que que la vida no es eterna, que la vida son momentos, que cuando echas la vista atrás la gente se suele arrepentir de muchas decisiones que tomaron y que tienen que ver más con esa impulsividad y esa falta de pensar que realmente con lo que estaba ocurriendo. Y eso, por eso hablaba ese de autoconocimiento, ese autocontrol, porque muchas veces la urgencia, que sabes que la urgencia quita tiempo a lo importante, pero esa urgencia nos lleva a ir en modo automático y vamos mucho en modo automático. Entonces pensamos que tenemos toda la vida por delante y se nos olvida que lo primero, la infancia, es que es un suspiro, es que haces así, pestañeas y dices, ya tiene 15 y la otra ya tiene 18. Que suena alarmista, pero en el fondo yo se lo digo a mis hijos, les digo, es que ahora estamos juntos y ahora les obligo a ver una película juntos, les obligo a que viajemos juntos porque entiendo que ellos tienen que hacer su vida. Vuelven, los chicos siempre vuelven cuando tú has sembrado y por eso hablábamos de los valores antes. Pero ¿qué les diría a los padres para que se vuelvan a reenamorar? Pues que al final lo que tú te vas a llevar son las sensaciones y las emociones. Y sí, yo sé que desespera ver una mochila en el suelo, los calcetines, el que no haga caso, el que suspenda, desespera, pero en realidad no es lo que tú buscas. Lo que tú buscas es criar hijos que sean responsables, que sean autónomos, que estén formados en valores y lo van a aprender de ti y para eso tú tienes que ser ejemplo. Qué bueno. Pero claro, nadie nos lo dijo, ¿no? Nadie, esto lo hablo yo muchas veces con amigos en cualquier tertulia, nadie nos dijo, oye, cuando vayas a ser padre, ten en cuenta todo esto. Uh-huh. Entonces, claro, muchas veces cuesta trasladar estas ideas, trasladar estos conceptos, que padres y madres que están ahí disfrutando ahora mismo de este podcast digan, claro, es que nadie me lo dijo, nadie me dijo que yo tenía que saber de todo esto, ¿no? Que esto iba de ser padre y madre y traer un ser humano al mundo, ¿no? Desde tu punto de vista como psicóloga, ¿cuál sería, por ejemplo, un tip inicial para que yo verdaderamente pueda empezar a desarrollar adolescentes, pero desde muy el origen? Porque claro, aquí hablamos mucho de adolescentes cuando ya tienen 15, 16, 17 años, pero ¿por dónde tengo yo que empezar como padre a criar un adolescente sano, equilibrado, creativo, como hemos hablado? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cuáles serían las claves? 1, 2... Vale, una de las claves sería pararnos y observar y aceptar al hijo que te ha tocado. Sí. Qué bueno. Claro, a ver, tú imagina que mañana es tu cumpleaños
No sé cuándo es, no sé si es El 6 de junio. 6 de junio. Fue hace 51. Mira, estás de estreno, estás hecho un chaval. Bueno, pues imagínate que este día de tu cumpleaños, el 6 de junio, la gente que no te conoce te regala de repente, no sé, un rosal. Pero resulta que tu flor favorita es la orquídea, pero no lo saben, ¿no? Entonces te regalan un rosal. Y te regalan el rosal y yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes que hacer para que ese rosal se convierta en una orquídea? No puedes hacer nada. No. Ni aunque lo riegues al rosal como si fuera una orquídea, ni aunque le des los cuidados, no se va a convertir nunca en una orquídea. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, aceptar que te han regalado un rosal, conocer cuáles son las características que pueden hacer que ese rosal florezca, buscar en internet, informarte y darle a ese rosal lo que necesita para sacar todo su potencial. Pues lo mismo con los hijos. Aceptar al hijo que te ha tocado, aceptar la planta que te han regalado y enfocarte en cuáles son las necesidades reales de ese hijo. Porque muchas veces los padres decimos, no, yo acepto al hijo que me ha tocado. Pero los mensajes que mandamos son, ya podías ser más cariñoso. Ay, si fueras un poquito más ordenado. El mensaje que mandamos es, no me gusta como eres. Entonces, no se trata de que el hijo haga lo que quiera, sino se trata de que yo te acepto tal cual eres. Vamos a descubrir cómo eres, igual eres un diamante en bruto y hay que pulirlo y esto que estás haciendo necesita pulirse y todo ese potencial vamos a sacarlo. Entonces, lo que le diría a los padres es eso, primero aceptar al hijo que les ha tocado y luego que la vida les ha dado la oportunidad de ser influencers, ¿no? Imagínate. Y el primer like que se tienen que llevar nuestros hijos tiene que ser el nuestro. ¡Wow! ¡Qué fantástico lo que acabas de decir! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues si te hago la dinámica acabas llorando. Es el primer like. Bueno, la dejaremos para otro momento. Pero mira, me ha gustado mucho el tema de la aceptación, porque es algo que yo también divulgo y trato de aplicar en el día a día. Desde tu punto de vista de psicología, para estos padres y madres que nos ven, Diana, ¿por dónde empieza un padre a aceptar a su hijo? Sé que es una pregunta un poco, pero siento que muchas veces falta dar esa clave, ¿no? Porque hablamos de aceptación, pero ¿por dónde empiezo yo a aceptar a mi hijo? Porque es muy bonito, ¿no? Acepta a tu hijo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto en la práctica cómo se hace? Vale. Mira, esto sí lo pueden hacer los papás que nos están viendo, las mamás. Sacar una hoja, un folio, un boli y apuntar 50 cosas, 50 cualidades, habilidades positivas de sus hijos. 50. Tú tienes que hacer una de cada una de tus hijas. Qué bueno. A mí lo que me suelen decir es 50, son un montón. Bueno, hasta la gente que está en prisión tiene 50. Entonces, vas a encontrar 50. Te va a costar. Pero lo que quiero que hagas es, vamos a enfocarnos en las cosas positivas de cada uno de nuestros hijos. Porque vivimos de una manera en que solo vemos lo negativo. Y esto es como cuando llevas el coche al taller. Siempre le van a encontrar algo malo. ¿Vale? Entonces, lo malo ya lo conoces. Ahora lo que te voy a pedir es que busques evidencia que te demuestre lo contrario. Es que mi hijo es muy egoísta. Búscame evidencia de cuando no lo es, porque lo vas a encontrar. Por eso hablaba de lo de mirar con ojos buenos. Entonces, nos falta mirar con ojos buenos a nuestros hijos. No mirarles tanto desde el hacer, sino desde el ser. Y luego recordar que la conducta, y esto lo hablamos mucho desde la disciplina positiva, es la punta de un iceberg. Lo que tú estás viendo es la solución que busca el niño a un problema que tú no ves. Entonces, esa necesidad de búsqueda de pertenencia la tienen todos los seres humanos, incluidos los niños. Entonces, la conducta te está dando la pista, es como la fiebre. Cuando tú tienes fiebre te está indicando que algo no está bien. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Yo a los padres siempre les digo que cuando un niño se porta mal es porque se siente mal. Igual que lo hacemos los adultos. Yo cuando estoy enfadada con mi marido me porto mal. No le doy abrazos, no le doy besos. Entonces él, si se queda en la conducta, jolín, qué antipática eres. Es que me siento mal y todavía no has llegado a darte cuenta de qué necesidad no cubierta hay y qué es lo que me está doliendo. Los niños que no tienen experiencia de vida lo hacen de manera más evidente. Entonces lo que vemos es la mala conducta. Claro, al final la teoría es que todos los padres vamos a tener que estudiar psicología y educación emocional y gestión de personas, ¿no? Porque si no es que ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Ahí voy a ponerte un pero, un punto. Y esto es importante. Estamos también en un momento en donde los padres están bloqueados, porque hay tanta información donde les dicen no lo estás haciendo bien, que uno se bloquea y al final tira de lo que sabe.
y muchas veces lo que sabe es lo que sabemos que no funciona. Es que hasta que no le grito, no hace caso. Y el padre que grita no es porque quiere gritar, es porque no sabe, ¿no? Es una insuficiencia del adulto. Yo no sé hacerlo de otra manera. Entonces, lo que sí que le diría a los padres es que también se dejen llevar por su intuición. Por eso insisto mucho en que estos manuales que se venden así cerrados no van a funcionar, porque cada niño es único y cada padre es único con el hijo que le ha tocado. Entonces, por eso la clave es observar, mirar con ojos buenos y ver qué es lo que te funciona a ti y le funciona a tu hijo. En la familia que le ha tocado, con el hermano que le ha tocado, que no es lo mismo al de al lado que tiene un amoroso, que a ti que te ha tocado el raspa, pues aceptarlo. Esa aceptación incondicional, real, y luego dejarse también guiar por su intuición. Totalmente de acuerdo. Diana, me viene una reflexión inevitable por mi forma de ser. Quizás la primera dinámica que tenemos que hacer es buscar 50 cualidades positivas que nosotros tenemos, primero como ser humano y luego como padres, ¿no? Porque claro, mucho buscar en los hijos, pero vamos a empezar por nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué tengo yo de bueno como padre? ¿Por qué? Porque creo que todos comenzamos esta andadura, que, como tú dices, queriendo ser el mejor padre hace 20 años, pero de repente dices, jo, no soy tan buen padre. Claro, de no ser tan buen padre a ser el peor padre, hay un camino, ¿no? Sería recomendable también, ¿verdad? Sí, Buscar ahí... sí, totalmente. Esa es la compasión de la que hablaba al principio, que te decía que somos muy crueles con nosotros mismos, es a quien más nos fallamos y hay que empezar por ese autoconocimiento. Entonces, por eso cada día va a ser más difícil, porque si yo me aburro y abro un vídeo en internet y si yo no sé qué hacer y entonces enciendo la tele, pues ¿cuándo voy a estar a solas con mis pensamientos? Y ojo, no hemos hablado, pero eso es otro tema yo creo importante, las personas de más de 70 años están en un momento de su vida muy dura, se están encontrando muy solos, están fuera del hacer, que es lo que se premia, porque hoy día si eres productivo vales y si no, échate a un lado, no estorbes. Y es muy duro, ¿eh? Siempre representaron la sabiduría de los pueblos, ¿no? Los clanes, los ancianos, el clan Es de que se ha perdido ancianos. eso, ¿no? Y sabemos que hay ¿Y qué culturas que sí. influencia? Fíjate qué bonito, qué influencia, si retrocedemos un poco y miramos los ancestros, ¿no? Las culturas anteriores a nosotros, ¿qué influencia tenían en los jóvenes? Cómo los jóvenes se sentaban al fuego a escuchar a los ancianos, ¿no? Cómo eso aportaba. ¿Cómo podemos recuperar eso? ¿Cómo Claro, es podemos que que esos jóvenes y adolescentes recuperen eso, ¿no? Claro, es que fíjate que hemos hecho este mundo lo hemos convertido en un parque de atracciones. Entonces, todos son estímulos, todos son cosas para hacer, para consumir. Y antiguamente hay que reconocer que hay muchas cosas que estaban bien hechas y era precisamente ese hacer las cosas a fuego lento. Y es, me voy a ver al abuelo o a la abuela simplemente a escucharles. No escuchamos a nadie. Y a un abuelo pesado contándonos sus batallitas ya no lo escuchamos nadie. Entonces todo eso se pierde y se pierde esa calma, esa quietud, esa conexión. Por eso los niños pequeños conectan también con los abuelos, porque ellos Totalmente de van a acuerdo. un ritmo parecido. Totalmente de Y acuerdo. luego es verdad que el tema de las pantallas, bueno, tú lo sabes que estás también muy metido ahí, esto de los 3 primeros segundos, el hook, el gancho, te tengo que captar porque si no vas a desconectar. ¿Cuántos están aquí que empezaron a ver el podcast? Venga, apuntároslo como medallita. Oye, he sido capaz de ver un podcast entero hasta el final. Que no somos capaces, que no tenemos esa fuerza de voluntad. Entonces, eso si no lo entrenas, se pierde, es que no hay otra. Sí, sí, es la capacidad de entregarte un tiempo a... A mí me pasa, por ejemplo, también en el hogar, cuando hablo con mis hijas, ¿no? Y a lo mejor les digo, mira, ponte 30 minutos de tu tiempo al servicio de la familia. ¿Qué significa el servicio de la familia? Recoge tu habitación, mira, entra en la cocina, arregla un poco, no sé, contribuye al trabajo grupal, ¿no? Es como el Dharma, ¿no? El darte un poco también a ellos, ¿no? Es un servicio voluntario, el Seva, ¿no? Que tanto se habla en otras culturas, sobre todo hindús y demás. Practica la gratitud con la familia, ¿no? Es que hasta en eso empiezo yo a observar dificultades de ¿cómo? Que desconecte de mi vida y de lo que está ocurriendo una hora de mi tiempo. ¿Cómo se hace eso, no? Mira, Javier, a ti la psicología adleriana te encantaría porque habla de pertenencia y contribución. Son 2 patas esenciales. O sea, yo pertenezco y a la vez contribuyo, tengo que dar también. Entonces, a los adolescentes les decimos, bueno, hazlo por tu yo del futuro también, que te lo va a agradecer tú, Bueno, porque el qué futuro bueno. siempre llega. Y que tienen que aprender también, efectivamente, que vives en familia, que vives en un sistema. Yo siempre digo la frase, no hay nadie tan rico como para no tener vecino,
porque además lo sabemos, el cerebro es un órgano social, aprende con otros y de otros, nos necesitamos, entonces tenemos que trabajar las relaciones, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y eso hay que enseñarlo. Lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo que yo se lo diga a mi hijo en calma, con paciencia, con amor, a que ya no pueda más. Y yo le digo siempre a las mamás, dilo cuando te canse y no cuando te harte. Porque normalmente acumulamos y al final nos sale lo peor. Otra vez, esto lo he dicho 20 veces. Y el adolescente que está en lo suyo o el niño, no te ha oído ni una ni ninguna. Pero tú te has ido, ¿no? Te has ido destapando. Entonces, claro, pertenencia y contribución. Y efectivamente, y sin miedo, y decir, bueno, tiene que haber tiempo para todo, un tiempo en familia, un tiempo para el cuidado, para enseñarles a cuidar las cosas que se tienen, a valorarlas. A ver, mis hijos, cuando yo me venía ahora, se quedaban sacando lavavajillas y no me han dicho gracias, mamá, por proponernos esta actividad familiar. A ver, yo no espero un gracias en eso. Totalmente. Lo que yo les digo es, sé que hay veces que hay que hacer cosas que no te gusta hacer. Y no pasa nada, es que es la vida. Y forma parte y forma parte de la vida. Mira, yo algo de lo que me siento orgulloso, te lo comparto aquí también en privado, es que muchas veces a lo mejor voy a cualquier sitio con mis hijas y tal, y siempre me llevo como el mismo comentario de, oye, qué niñas más educadas, qué niñas más formales, ¿cómo lo has hecho? Digo, mira, yo te voy a ser sincero, yo lo único que les he dicho es comportaros fuera de casa como os comportáis en casa. Porque es que Qué bien, qué suerte, yo no puedo decir lo mismo. claro, ¿por qué? Porque, oye, en casa yo he buscado que haya una armonía, que haya una forma de vida, que haya una relajación, entre comillas, ¿no? Que haya un amor. Entonces, cuando vas a casa de cualquier persona o a cualquier evento, pues mis hijas se comportan como se comportan en mi casa. Pues no hay diferencia. Te lo comento por esa importancia de como padres, pues saber transmitir también que, oye, que si hay que poner un lavavajilla hay que ponerlo y que hay que ponerlo con la misma actitud alegre que nos vamos a cenar sushi un sábado. O sea, que Pues no yo, tiene que mira, haber diferencia, ¿no? ahí seguro que hay muchos padres que se van a sentir aliviados porque mi historia es diferente. Mis hijos se portan mejor fuera que en casa. Yo les digo, pero ¿por qué os portáis así cuando fuera? Cuando voy al colegio todos los profesores, este me lo llevo a casa. Y digo, no lo digas 2 veces, que porque lo quiero mucho y me ha costado criarlo. Pero luego en casa se pasan el día peleando, discutiendo, quejándose. Y digo, por favor, ¿por qué me lo ponéis tan difícil? También tengo de esas. Ah, bueno, ya me No, estabas asustando. no, pero yo siento que esa reflexión la tenemos todos los padres y hablas con amigos Sí. y hablas en entornos de trabajo, en colegios, que hacemos algunas intervenciones en colegios, en institutos. Es normal, pero es que yo creo que forma parte, bueno, yo lo creo, no, yo siento que forma parte de la vida. Yo soy el segundo de 3 y nosotros nos peleábamos, pero es verdad que cuando teníamos que ayudar en casa, ir con mi padre a trabajar, mi padre fue un hombre que trabajó toda la vida en el campo, ¿no? Entonces, bueno, era como, oye, pues hay que hacerlo, pues es que no hay que darle, quizás yo te diría, Diana, que no cuestionábamos tanto las cosas. Claro. Es decir, no sé si eso ha ido a más, a menos, a bien, a mal, pero no cuestionábamos tanto las cosas en ese sentido, ¿no? Estaban, entre comillas, los roles más definidos. Y luego, aparte, Exacto. esto que te digo de Alfred Adler, de la pertenencia a la contribución, estaba muy claro. Cuando un niño venía a este mundo, sabía cómo podía pertenecer y era porque iba a continuar con las tradiciones familiares, iba a hacer cargo del negocio familiar. O sea, Exacto. sabía muy bien cómo pertenecía. Pero hoy día los niños son un objeto de lujo. Entonces yo no traigo un niño para que me pague la hipoteca, para que mantenga la estirpe y el linaje, no, lo tengo como objeto de lujo y lo llevo y lo traigo. Entonces lo llevo al colegio, le pongo sus mejores cosas, su mejor comida, su mejor médico, tal. Entonces, ¿cómo sabe un niño que puede contribuir? ¿Cómo sabe que pertenece? Entonces, hemos cambiado, esto que hablabas tú de los sistemas, que me parece muy importante, les hemos descolocado del sistema. Entonces, ¿cómo puede saber un niño que contribuye, que puede contribuir si le digo, no, tú eres pequeño, tú no vales, tú no sabes? Pues al final, sin darnos cuenta, los hemos colocado en el centro porque hemos dicho, hoy los niños son todo. Los hemos hecho los reyes del mundo y luego nos quejamos y decimos, es que se cree que es el centro del universo, ¿ya? ¿Y quién le puso ahí? Entonces, les hemos privado y es una pena, pero a veces les damos una vida mala. Creyendo que les estamos dando lo mejor, les damos una vida fácil que en realidad es una vida mala, porque la vida no es fácil. Muy potente esto que dices, es muy potente. Tenemos hijos como artículos de lujo. Qué potente, ¿no? Fíjate que me lleva esto que dices a una reflexión y es que
he encontrado padres que vienen también a la consulta y nos trasladan inquietudes, y es como ellos, cuando el hijo que han tenido, sobre todo si es hijo único, tú sabes más de esto que yo, 10.000 veces, seguro que me corriges algo, como cuando no consiguen que esa persona tenga los resultados que ellos esperan, lo viven como una frustración y un fracaso personal. Incluso a nivel social, es como que a veces he detectado que incluso tratan de ocultar ciertos fracasos educativos, ciertos fracasos sociales, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Como, que no se entere la gente que al final, mira, que te has ido a hacer no sé qué. A mí eso, te lo digo de verdad, que me impacta, ¿no? Me impacta porque hablamos de nuevo de las expectativas, ¿no? De, tío, pero ¿qué me estás contando, no? Sí. Y te das cuenta que es que no saben cómo gestionar nada de eso. Y claro, muchas veces te quedas tú incluso sin herramientas porque no sabes ni siquiera cómo explicarlo, ¿no? Es que estás partiendo de un punto de enfoque totalmente disociado de la realidad. ¿Cómo llevamos a esta persona a reencontrarse con sí mismo y con su hijo? Porque claro, Claro, es fíjate complejo, ¿no? hasta qué punto les permitimos elegir en ese sentido, ¿no? Y ya no solo los fracasos, sino las elecciones. Y son esas frases de, en esta familia todos hemos sido médicos, en esta familia hacemos, y esto se va llevando de generación en generación, y cada vez más. Y hay determinadas familias o sistemas familiares que se mueven mucho eso, en el hacer, en la imagen, y eso construye la personalidad de los hijos también. Esa expectativa que tus padres pusieron, lo que se espera de ti, y empieza con pequeños gestos desde que son pequeños. O sea, yo ya te elijo los juguetes con los que vas a tal, los libros que vas a leer, a los sitios a los que vamos a ir. Y es verdad que los padres pues lo hacen con la mejor de las intenciones, ¿no? Qué bueno. Y lo que pasa es que cuando el niño, como si dijéramos, encaja en esas expectativas de los padres, todo va bien. Y la brecha se produce cuando el chico llega y te dice, pues no, mira, es que yo no quiero ser arquitecto, quiero ser veterinario o peluquero. En esta familia no. Padres, madres, vamos a abrir el melón. Es que ya lo está abriendo. Y entonces llega la oveja negra, que viene a romper y a liberar al linaje del yugo en el que se encontraba sometido. ¿Qué podemos aportar a esos papás y a esos mamás que se estén encontrando ahora mismo en esa situación? Porque claro, yo amo a las ovejas negras. De hecho, creo que siento que tienes delante a una, ¿no? Claro, Que es la oveja fíjate, negra, ¿no? La que viene a fíjate. provocar un cambio de energía, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? A no continuar con lo establecido, ¿no? Y menos hacia Sí, tus hijos, ¿no? sí. Jo, fíjate qué bonito sería que nos pudieran poner delante el futuro, para que nos demos cuenta, lo que te decía, de que a veces ponemos demasiada energía en cosas que no van a trascender, y cómo muchas de las decisiones que tomamos precisamente rompen las relaciones con nuestros hijos. Porque qué duro crecer sintiéndote la oveja negra. Hay muchas personas así, muchos medianos sintiéndose ovejas negras, y empieza desde que son pequeñitos y en la adolescencia se afianza mucho más. Y yo creo que tiene que ver con esa falta de verdad de conexión y de mirar. Sé que no es fácil porque cuando no nos han explicado qué es eso de conectar, nos cuesta, pero solo mirar y observar a la persona que tienes delante, porque en el fondo, y es que lo veo continuamente, los niños no quieren estar en guerra con nosotros. Están deseando que estemos bien con ellos. Y nos lo dicen de muchísimas maneras. Unos nos lo dicen con su conducta, otros con palabras, otros con gestos, otros con distancia. Yo hace poco tenía una sesión con un adolescente de 20 años que ha tirado la toalla, en el sentido que me decía, no, mira, yo estoy en casa porque no tengo opción de dónde ir, pero en cuanto pueda yo no vuelvo. Y una de las cosas que más desean los padres es que los hijos que se van vuelvan. Entonces, ahí no queremos echar toda la culpa o todo el peso sobre los padres, porque como decía antes, hay veces que nuestros hijos no nos los ponen fácil. Cuando tú tienes una oveja negra, es un niño que está tomando decisiones que en ese momento cree que son las que tiene que tomar, y ahí tú puedes o actuar desde ese autoritarismo de no, porque esto no te lo voy a permitir, que es mucha frase de antiguamente, y el niño te mira como diciendo, ¿y qué piensas hacer, pana? Es que no puedes hacer nada si lo piensas. O lo puedes hacer más desde la conexión, desde el cariño, desde, vale, quiero entenderte, ¿no? Estamos muy acostumbrados a esa frase de ven que tenemos que hablar, pero vamos a cambiarla por ven que te quiero escuchar. Y ahí nos daríamos cuenta que no hay tantas ovejas negras. Qué bonito.
Sí, quizás la primera reflexión tiene más que ver con tu miedo, ¿no? De qué vas a hacer, hacia dónde vas. Y quizás la segunda más desde el amor, ¿no? De, oye, ¿qué tienes que contarme, ¿no? Mm. Quiero saber, Quiero conocerte, quiero quiero saber conocerte, de ¿no? ti, quiero saber qué te lleva a tomar estas decisiones. Quiero que sepas que, además, es que es curioso, pero cuando nuestros hijos eran pequeños y se disfrazaban de Frozen, de las tortugas ninja, nadie pensaba, se va a quedar así para siempre. Pues la adolescencia es un poco también lo mismo, es un disfraz que se pone, no se van a quedar así. Entonces, ahí como padres sí que tenemos que jugar bien nuestras cartas y es el momento donde más nos necesitan. De otra forma, pero es donde más nos necesitan. Yo siempre digo, no te puedes ir de la vida de tu adolescente. Y claro, te lo ponen difícil porque cuando tienes 6, 7 añitos te dice, mami, te quiero mucho. Y con 16, con 15 te dice que me dejes en paz, pesado. Entonces ahí te cuesta mucho más esa conexión. Pero tenemos que darnos cuenta que un adolescente te va a decir lo que piensa, no lo que siente. Y es ahí donde tienes que llegar al sentimiento. ¿Y cuál sería, desde tu punto de vista personal y profesional, Diana, las 2, 3 claves para que un padre siga acompañando a su hijo en la adolescencia sin apartarse, sin sentirse mal? Porque es como lo que a mí muchas veces me llega por parte de padres, no es que me siento mal, pero te sientes mal, ¿por qué? Pues déjalo, si es un adolescente, está creciendo, está... Porque choca mucho con nosotros, nos despierta mucho problemas no Nuestras resueltos, heridas también de nuestras infancia. heridas, nuestros miedos, ¿no? Hay muchos adultos que dicen, es que yo fui un adolescente tela y menos mal que me metieron en vereda porque si no, no sé qué habría salido. O sea, nos hemos mandado esos mensajes de, bueno, menos mal. Pero mira, hay una frase que es de Jane Nelson que me gusta mucho, que dice que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal. Y venimos de esa educación, de eres un vago, espabila, o sea, te trato mal para hacerte que te sientas bien. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿por dónde pueden empezar los padres? Lo que te decía, los padres que yo he tenido en consulta, que tienen hijos ahora de 25, de 30, dicen que cuando echan la vista atrás no harían la mitad de las cosas que hicieron, porque no sirvió para nada. No sirve para nada forcejear con tu hijo para que te dé el móvil, quitar la puerta de la habitación, castigarle sin salir, porque lo que enseñas al adolescente es a rebelarse, o sea, crea mucho resentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, buscar esa conexión otra vez con nuestro hijo. Decir, no estoy en guerra contigo, no soy tu enemigo y estoy junto a ti. Pon de tu parte, ayúdame, vamos a hacer el camino juntos. Y si no podemos como familia, pediremos ayuda, ¿vale? Porque a veces, como dices, esa oveja negra, bueno, hay edades, viene de temperamento que ya lo vas viendo, pero luego ya la adolescencia ya aparece carácter. Y a veces es difícil y una familia sola no puede. Pero bueno, para eso están los profesionales Sí, sí. que pueden ayudarnos. Y qué bonito también es, que lo acabas de decir tú, aprovechar la energía de un hijo adolescente que te está provocando, que te está removiendo lo que ya es tuyo y aprovecharlo para seguir creciendo tú. Que es que, Sí. claro, a veces explicar esto yo entiendo que si no hay un trabajo personal detrás, pues puede costar, ¿no? En conceptualizarlo, pero qué bonito es, ¿no? Cuando eres capaz de verlo. Sí, lo que pasa es que no somos capaces de verlo porque también venimos de esa creencia de yo como padre no me puedo permitir ni fallar ni equivocarme, tengo que ser una roca, no tengo emociones en ese sentido. Y de hecho, cuando los niños nos devuelven eso, nosotros solemos soltar, bueno, pues yo ya me he educado, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, tú eres el que tienes que ganarte la vida, que yo ya me la he ganado. Y ahí debajo de eso hay mucho dolor y mucho sufrimiento también que les llega a los hijos, ¿no? Porque hay como mucha queja y mucho sentimiento de fracaso o de sacrificio. Y eso es algo que va en la mochila de nuestros hijos. Entonces, como se suele decir, tus penas arréglatelas tú, ¿vale? No las vuelques sobre mí. Entonces, nunca es tarde. Yo creo que hasta que no estemos muertos nunca es tarde. Y bueno, empieza por algo pequeñito, algo que primero decir, venga, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me hace feliz? ¿No? Y luego puedes preguntar, ¿qué le hace feliz a mi hijo? ¿Y en qué momento nos podemos encontrar? ¿Vale? Y lo demás lo vamos viendo pasito a pasito. Y este ya será un problema de mañana. Hoy arreglo el de hoy y ese será un problema de mañana. Un día a la vez, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez. Eso es. Bueno, Diana, pues vamos a ir concluyendo este podcast. Yo me quedaría hablando contigo 5 horas más, pero no queremos aburrir en exceso a los espectadores. Yo te voy a insistir, Diana, podemos hacer la dinámica, podemos darle este regalo a esos papás y a esas mamás que están ahí.
Venga, vamos a ver si me sale. A ver si soy capaz de que ¿Puedo llegue hacerla el yo mensaje. también? Sí, te voy a pedir que Venga. lo hagas. Y voy a pedir a todos los que estáis escuchando el podcast, cada uno de manera individual, que lo hagáis. Y os voy a pedir que cerréis los ojos porque vamos a hacer un viaje, ¿vale? Yo no os puedo ver, vosotros a mí sí, pero yo confío, soy una persona que confío mucho en el ser humano y sé que vais a cerrar los ojos. Entonces os voy a pedir que cerréis los ojos, va a empezar a sonar una musiquita de fondo, quiero que os dejéis llevar porque vamos a hacer un viaje. Quiero que imaginéis que de repente han pasado 25 años. Cada uno que haga las cuentas. Si tienes un hijo ahora de 5 añitos, tu hijo va a tener 30. Si tenía 15, pues nos vamos a ir ya a los 40. 25 años de golpe ya. Ya no tenemos niños pequeños en casa. Y quiero que con esta imagen de esos 25 años, tus hijos ya son mayores, ya no viven en casa. Tú estás solo en tu sofá y estás viendo la casa totalmente despejada, limpia, decorada como siempre quisiste que estuviera. Tienes una mesa de cristal en el centro, ya no hay huellas de manitas diminutas, no hay libros de texto de colegio, de instituto, no hay ropa de uniforme. Ves la cocina al fondo y ves la nevera y ya no hay letras de colores, no están las notas del pediatra, no hay un cartel que ponga "Te quiero, papá". Ya es una nevera limpia, como siempre quisiste, cocina recogida. Y estás en el salón, sentada, sentado, casi aburrido, mirando por la ventana, esperando que pase el tiempo. En silencio, siempre quisiste que hubiera silencio, que no hubiera voces, ni ruidos, ni preguntas, pues ahora ya lo tienes. Y van a llamar a la puerta. Y es tu hijo o tu hija, 25 años, después que vuelve a casa. Y quiero que antes de abrir esa puerta, imagines cómo va a ser tu hijo o tu hija. Quiero que imagines sus manos, su cara, sus ojos. ¿Será más alto que tú? ¿Más alta? ¿Cómo es su rostro? ¿Viene sonriendo? ¿Viene serio? O igual viene con un bebé en brazos y ya tienes un nieto, una nieta. Ya puedes abrir los ojos. ¿Cómo te has imaginado a tu hijo, a tu hija, 25 años después? A mí se me pone la piel de gallina. Yo esto lo he hecho muchas veces, pero cuando de verdad conecto pienso, los niños van a crecer y no los vamos a tener eternamente siendo pequeñitos. Y van a ser personas, adultos, y tomarán sus propias decisiones. Menos mal que has parado. Menos mal. Muchas gracias, ha sido un regalazo. Ha sido un regalazo. Continuaré esta meditación, esta proyección, ¿no? La continuaré porque creo que el final va a ser muy interesante, muy interesante. Diana, gracias. Gracias porque es un tema que no habíamos tocado en profundidad en este podcast. Has abierto unas ideas y unos conceptos muy bonitos para que los padres y madres que nos siguen puedan seguir disfrutando de su realidad, de su vida, de las manchitas, de los deditos, de las cocinas no recogidas, de los calcetines en el suelo. Yo también me lo voy a aplicar, yo también. Y bueno, no me queda más que darte las gracias y dejar la puerta abierta para otro día que quieras volver por aquí. Encantada, ha sido un placer estar aquí. Gracias. Padre, madre, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast de Formar en Valores con Diana Jiménez. Deciros que suscribiros a nuestro canal es tan fácil como darle al botón que tenéis ahí abajo. YouTube es limitado, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, donde os iremos colgando también fragmentos de este podcast. Y solo puedo deciros que gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.